Bienvenida, bienvenido. Hoy es viernes 15 de marzo de 2024 y esta es la Semana en 10, un espacio de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados, dedicado a llevarte a ti las noticias jurídicas más relevantes de la semana. Mi nombre es Luis Pereda y comenzamos. Esta semana, la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró inconstitucional la reforma al artículo 132 de la Ley General de Víctimas. Resulta que esta ley impedía que se aprobaran presupuestos menores al del año inmediato anterior para la protección integral de víctimas. Sin embargo, el Congreso de la Unión modificó esto y eliminó el candado, lo cual significa una violación al principio de progresividad de los derechos humanos. Esto quiere decir, los derechos humanos tienen que ir siempre hacia adelante, no puede haber reformas para que los limiten. Si ya había un candado que impedía que se aprobaran presupuestos inferiores al del año inmediato anterior, esto no podía eliminarse. Y el Congreso lo hizo. Por lo tanto, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro presentó un amparo en contra de esta reforma y la ganó. Hoy, la Suprema Corte ha dicho, no se puede eliminar el candado que garantiza disponibilidad presupuestal que por lo menos sea superior a la del año inmediato anterior. Y si usted vive en la Ciudad de México, esta noticia le puede interesar. El Congreso de la Ciudad de México modificó la Ley de Establecimientos Mercantiles para incrementar las sanciones por actos de discriminación cometidos por establecimientos mercantiles. Ahora las sanciones irán de los 13,000 pesos hasta los 2.5 millones de pesos. Los negocios tienen la obligación de poner una placa que diga no discriminaciones en establecimientos mercantiles y tienen la obligación de capacitar a su personal para prevenir actos de discriminación. ¿Usted cree, opina, piensa que esto realmente será útil y que los actos de discriminación en los establecimientos mercantiles en la Ciudad de México realmente se reducirán? Por favor, comparta con nosotros su opinión a través de las distintas redes sociales en las que este contenido llega hasta su pantalla. Y en una noticia que le ha dado la vuelta al mundo, el Parlamento Europeo aprobó la primera ley de inteligencia artificial. Esta ley busca proteger al ciudadano al mismo tiempo que fomenta la innovación. La idea es que haya límites al uso de sistemas de identificación biométrica por parte de las fuerzas de seguridad de los estados, haya salvaguardas para que la inteligencia artificial sea utilizada de manera segura para todos, y se prohíbe la puntuación ciudadana y la inteligencia artificial usada para manipular o explotar la vulnerabilidad de los usuarios. El contenido de esta ley es extraordinariamente interesante y da un paso decidido hacia el futuro. Y aunque todavía no está completamente aprobada porque tiene que ser corregida lingüísticamente y además tiene que pasar por el Consejo de Europa, es un paso y seguramente en 2025 entrará en vigor. Esta semana, la Suprema Corte determinó que es constitucional el tope a las comisiones que cobran las Afores. Como usted recuerda, durante esta administración, en 2020, se publicó una reforma a las Afores, donde estableció un tope máximo para cobrar comisiones, que salen, por supuesto, del dinero de usted. Esta regla establecía ver indicadores internacionales y la opinión de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, la CONSAR, para establecer ese tope máximo. Por supuesto, a las Afores no les gustó esto y se ampararon, pero perdieron el amparo, porque la Corte dijo que ellas tienen plena autonomía para determinar sus indicadores y sus comisiones, siempre y cuando se tome en cuenta los estándares internacionales y la opinión de la CONSAR. Por lo tanto, no hay ninguna violación a la Constitución. Y en otra noticia, donde la Suprema Corte de Justicia le da la razón al Congreso de la Unión, se determinó que la Ley General para el Control de Tabaco, que establecía la obligación de tener zonas exclusivas para personas fumadoras únicamente en espacios al aire libre, es constitucional. Esto porque las reformas no violan la libertad de comercio, de igualdad, de no discriminación y de progresividad. Por supuesto, a los dueños de los comercios mercantiles esto no les gustó porque argumentaban que les limitaba la clientela, porque las personas fumadoras solo iban a poder estar en un espacio muy reducido al aire libre. Se ampararon y perdieron. Hoy, los locales comerciales que tienen zonas para fumadores deben de garantizar que estas zonas estén al aire libre. Y en un episodio más del continuo ataque del Poder Ejecutivo hacia el Poder Judicial
Ahora, desde el ámbito local, el jefe de gobierno de la Ciudad de México acusó a un juez federal de haber colaborado con la fuga de un delincuente. Esto es un claro ataque a la autonomía judicial, ya que se ignora, en el mejor de los casos, que el juez federal no tiene ninguna responsabilidad en la custodia de los reos. Eso es una atribución de otras autoridades. Afirmar que el juez tuvo que ver con la evasión de un reo una vez que él le había otorgado la libertad porque así procedía de acuerdo a las leyes vigentes, es intentar engañar a las personas en el mejor de los casos. Y en el peor, podría ser un ataque deliberado a la autonomía y la independencia de los jueces, lo cual es un derecho humano de todos nosotros. Nadie necesita jueces de consigna. Solo un Estado autoritario podría creer que los jueces tienen que actuar como diga la voluntad del Poder Ejecutivo. Y en una noticia que muestra una vez más la falta de atención y cuidado del Estado mexicano hacia la seguridad y protección de sus ciudadanos y sus ciudadanas, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos informó que presentó ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos un caso por la desaparición, violación sexual y posterior hallazgo sin vida de la adolescente Lilia Alejandra García Andrade, de 17 años, en 2001, en Ciudad Juárez, Chihuahua, y por la falta de debida diligencia en la investigación. La narración de los hechos que hace la Comisión Interamericana de Derechos Humanos es terrible, pero está lejos de ser única. Veremos cómo le va al Estado mexicano cuando este caso sea juzgado por la Corte Interamericana. Y ya hay una terna para elegir a la directora o director de la Facultad de Derecho de la UNAM para el periodo 2024-2028. Las personas finalistas son Edgar Corzo Sosa, Julieta Morales Sánchez y Sonia Venegas Álvarez. Les deseamos el mejor de los éxitos y que gane la mejor persona para nuestra máxima casa de estudios. Esta semana, distintas personas provenientes de profesiones, espacios y ambientes distintos, pero todos con el común denominador de ser personas de gran relevancia para la vida política y cultural de este país, publicaron un documento donde exigen que los canales de televisión abierta den igual espacio y atención a las dos candidatas a la presidencia de la República para garantizar así mejor información para las y los votantes. Lo que pedían estas personas, entre ellos el ministro en retiro, José Ramón Cosío Díaz, es que se le dé igualdad de espacios para tener igualdad de información y que la campaña sea un piso parejo para todos los participantes. Esto aparentemente molestó a el Poder Ejecutivo, quien acusó Recibo diciendo que era un intento golpista. ¿Usted qué opina? ¿Pedir más espacios desde la sociedad civil es un intento golpista o, por el contrario, es un autodiagnóstico de parte del Poder Ejecutivo? Y en otro tema relacionado con la calidad de nuestra democracia y la libertad que necesitamos para gozarla y defenderla, la Embajada de los Estados Unidos publicó el siguiente tuit: lógica democrática, necesitamos la libertad. La libertad requiere de los periodistas necesitan libertad. Necesitamos, por lo tanto, que nuestros periodistas estén a salvo. Este tuit, por supuesto, lo presentó ante la desaparición de Jaime Barrera. Afortunadamente, este periodista ha aparecido vivo. Pero ¿ya contó usted el número de periodistas muertos que hay en este sexenio? ¿Ya contó usted el número de precandidatos y candidatos asesinados a tan solo unas semanas de haber iniciado campañas electorales? ¿Ya hizo usted las cuentas? ¿Ya se dio usted cuenta que esto no puede ser bueno para la vida de este país y las garantías que disfrutamos? La invito a que tome esto en consideración y tome una buena decisión al momento de votar. Esto es todo por el día de hoy. Muchas gracias por acompañarnos en una emisión más de La Semana en 10. Te pido que por favor seas generosa o generoso y me hagas llegar tus comentarios y sugerencias a través de las distintas redes sociales en las que este contenido llega a tu pantalla. Mientras tanto, mi nombre es Luis Pereda y nos vemos la próxima semana.